vamos a hablar brevemente acerca de quién es el Espíritu Santo. Yo sé que muchos de nosotros ya lo conocemos, pero también hay muchos que no conocemos a profundidad quién es el Espíritu Santo. Y bueno, quiero pedirte que cierres tus ojos, vamos a consagrar este tiempo al Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te pido que tú estés en medio de nosotros y tú permitas que mi boca y mis labios, Señor, hablen de tu palabra, Señor, con profundidad, pero también que tu Espíritu llene nuestra vida, Señor, que hoy salgamos de una manera consciente y diferente, Señor, de la obra que tú quieres hacer en cada persona que está en este lugar, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú vas a hacer, Señor, porque tu obra aún no está terminada con nosotros, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues quiero ponerte un poquito brevemente en antecedente. Yo toda la vida fui a la iglesia. Desde que yo fui muy pequeña, fui a la iglesia y en la iglesia presbiteriana crecimos. Y bueno, en realidad nos hablaban de Dios, pero nunca nos hablaban de manera profunda o de una manera práctica de quién era el Espíritu Santo. Quizá tú también llegas a una iglesia y hablamos del Espíritu Santo y asumimos que es parte de nuestro lenguaje y de lo que todos sabemos, pero me gustaría que conociéramos hoy desde otra perspectiva quién es el Espíritu Santo y por qué es necesario en nuestra vida y por qué está actuando en la vida de cada uno de nosotros. Te decía que yo brevemente escuchaba que la palabra Espíritu Santo, pero yo realmente no conocía quién era el Espíritu Santo y qué era la función que tenía o de qué se trataba, ¿no? O sea, yo sabía que era Dios, evidentemente, porque nos dicen Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero en realidad no sabía cuál era el propósito que tenía el Espíritu Santo. Y bueno, a manera de introducción quiero decirte que el Espíritu Santo, antes de que Jesucristo viniera, Él estaba en la tierra y operaba en hombres especiales para impulsarlos o inspirarlos a hacer cosas que no eran posibles de manera humana. Vamos a ver rápidamente dos versículos. Vamos a ver el ejemplo de David, aunque hay muchos ejemplos, pero en el caso de David lo vamos a tomar en 2 Samuel 23:2. Rápidamente, habla de que si tú lo ves en tu casa, aunque no lo veamos ahorita, él habla que el Espíritu Santo habló por la boca de David. En el Salmo 51:10, cuando David peca con Betsabé, él está haciendo una oración de arrepentimiento y él le dice: Dios, no quites de mí tu espíritu. Ahora, ¿por qué él no quería que su espíritu fuera movido, quitado de él? Bueno, lo vamos a ver más adelante. Hay muchos testimonios en la Biblia y a lo mejor te dejo de tarea que tú los investigues. ¿Qué hacía el Espíritu Santo y qué era la función que él tenía en ese momento cuando él llegaba a hombres especiales y los empujaba, los inspiraba a hacer cosas que no podrían hacer en sus fuerzas? Ahora, más adelante, la Biblia nos dice que hay una palabra que se le da a Juan el Bautista. Juan el Bautista era un hombre que la Biblia dijo que iba a ser lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, porque él iba a anunciar con valentía la venida de Jesús y él iba a ser el que iba a abrir brecha, él iba a dar testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios. Ahora, el Espíritu Santo estuvo presente en la vida de Jesús desde el principio de su concepción, es decir, el Espíritu Santo fue el encargado de hacer que Jesucristo fuera concebido en el vientre de María. Vamos a verlo en Mateo 1:18. Perdón si voy corriendo, pero quiero abarcar muchos versículos. Mateo 1:18 dice: el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido ¿de quién? A ver, ¿de quién había concebido? Del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo estuvo presente en la vida de Jesús todo el tiempo, desde ese momento, y evidentemente tuvo un propósito en la manifestación que tuvo el Espíritu Santo en la vida de Jesús para darle una encomienda. Vamos a ir a Lucas 4:18. Bueno, lo voy a leer. Dice: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me eligió y me envió para dar buenas nuevas a los pobres, para dar libertad, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverles la vista a los ciegos
y para rescatar a los que son maltratados. Eso dice Lucas 4:18. Si tú quieres buscarlo en la Biblia, ahí está. Es lo que Jesús decía, el Espíritu Santo está sobre mí porque yo voy a hacer cosas, ¿sabes? No es nada más porque está conmigo o está sobre mí porque sí. Él me está encomendando y me ha elegido para hacer cosas que son importantes. Ahora, fíjense que les decía que yo quiero que veamos al Espíritu Santo desde otra perspectiva. ¿De qué perspectiva? Fíjense que el Espíritu Santo venía y se posaba sobre ciertas personas y los empujaba y los inspiraba a hacer cosas sobrenaturales. Pero únicamente en Jesús permaneció el Espíritu Santo todo el tiempo. Todo el tiempo que estuvo Jesús, estuvo el Espíritu Santo permaneciendo sobre él. Y Jesús hacía milagros, e inclusive la Biblia nos habla que, o lo vamos a ver al final, que el Espíritu Santo fue el que levantó a Jesús de los muertos. Es decir, el ministerio de Jesús estuvo empujado y estuvo lleno del poder que el Espíritu Santo hacía en su vida. Pero resulta una cosa, en Juan 14, del 15 al 17, lo vamos a leer. Juan 14 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, está diciendo Jesús, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuánto tiempo iba a estar el consolador? Para siempre. Esto no sucedía en el Antiguo Testamento, ya lo vimos con David rápidamente el ejemplo. Pero cuando vino Jesús, Él nos dijo, va a estar con ustedes para siempre. Y dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Esto es bien importante, les digo por qué. Porque tú no vas a desear algo que no sabes, que no conoces. Si tú le dices a un bebé, oye, ¿quieres un coche? Pues no podría decir sí porque pues en realidad no sabe para qué sirve o para qué le pudiera ayudar o para qué efectos en su vida pudiera tener un coche. ¿Por qué? Porque no le conoce y porque no lo necesita. Ahora, aquí quiero que tú pongas mucha atención. Tú y yo conocemos al Padre. Los discípulos cuando se acercaron con Jesús le dijeron, oye, queremos conocer al Padre, y Jesús les dijo, oye, yo he estado con vosotros. Ustedes, y me conocen a mí, conocen al Padre. Ahora, ¿qué es lo importante de conocer al Padre? Que nosotros no tendríamos idea de qué forma piensa el Padre si es que Jesús no hubiera venido a la tierra. Es decir, nosotros, antes de que Jesucristo viniera, la gente percibía a Dios de una forma, pero en realidad el conocimiento de la forma en la que Dios piensa no fue completa hasta que Jesucristo vino a la tierra. Cuando Jesús vino a la tierra y tú ves lo que Jesús hacía, tú te das cuenta de qué forma el cielo opera. Es decir, por ejemplo, si tú ves a Jesús que abraza a los niños y que Él llama y que sana, tú te das cuenta, porque lo vamos a ver ahorita, que Jesús dijo que Él hizo todo lo que Él vio hacer al Padre. Es decir, lo que hizo Jesús fue una réplica, lo que en el cielo se hacía, Él lo hacía aquí también en la tierra. Pero nosotros no sabíamos porque ninguno de nosotros había subido al cielo y en ese tiempo también nadie había subido al cielo y podría decir, yo sí doy evidencia que en el cielo hacen eso. Pero Jesús había descendido del cielo y Él nos enseñaba y Él nos decía de qué forma se opera en el cielo. Ahora, quiero que pienses todo esto porque en realidad cuando tú lees los evangelios te das cuenta de que hay principios del reino de Dios que nosotros podemos percibir y entender, y hagan de cuenta que Jesús vino a ser, por eso es el verbo, porque vino a ser la palabra de Dios, la vino a ser viva. Yo sé que Jesús ama, que Dios, el Padre ama, porque Jesús ama. De otra forma, yo me hubiera quedado con la idea, pero en realidad cuando Jesús vino a la tierra, Él vino a hacer todo lo que el Padre hace. Todo lo que el Padre hace. Ahora, el testimonio aquí del Espíritu Santo, ¿qué es lo que sucedió? Perdón, no terminamos de leer en Juan. Vamos a seguir leyendo Juan.
Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿A quién le está diciendo esto? A los discípulos. Ahora, esto es bien interesante, te digo por qué, porque los discípulos no conocían todavía, digamos, personalmente al Espíritu. ¿Están de acuerdo? Solamente conocían a Jesús, solamente conocían lo que el Espíritu Santo hacía en la vida de Jesús. Y entonces dice aquí, el Espíritu de verdad al cual el mundo, o sea, personas aparte, no le conocen, el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Ustedes le conocen porque mora con vosotros. ¿En dónde? En Jesús. El Espíritu Santo moraba en Jesús y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos porque vendré a vosotros. Ahora, fíjense, le estoy diciendo algo que es interesante. Jesús era el que moraba con los discípulos y los discípulos veían hacer cosas a Jesús y ellos conocían a Jesús, estuvieron 3 años con Jesús. Los evangelios que tú tienes en la Biblia hablan de los 3 primeros libros de Mateo, Marcos y Lucas hablan del 3er año del ministerio de Jesús y únicamente Juan, que es digamos el apóstol que vivió más años después de que todos fallecieron, él dijo, bueno, creo que hay cosas que no han sido dichas del ministerio de Jesús. Y entonces Juan habló de los 2 primeros años del ministerio de Jesús, cosas que no están en los otros 3 evangelios. Pero hay cosas que son coincidentes en los 4 evangelios. Quiere decir que son cosas que son muy importantes y ninguno de los 4 deja pasar, aunque, digamos, se enfocaron sobre diferentes aspectos de la vida de Jesús. Una de las cosas que es coincidente es no solamente es la muerte de Jesús, su resurrección, que son coincidentes los 4, sino también es acerca del Espíritu Santo. Ellos reconocían en Jesús que Él hacía cosas impresionantes. Ellos dicen, Jesús hace cosas que no son de este mundo, ¿saben? O sea, ellos decían, Jesús es un fuera de serie. ¿Quién de nosotros tiene un amigo y le pregunta, oye, ¿puedo caminar en el mar? Solamente alguien que tiene la convicción de algo que va a suceder tan sobrenatural puede acercarse a decir eso. ¿Saben? Los apóstoles en una ocasión cuando fueron rechazados por un pueblo samaritano le dijeron a Jesús, oye Jesús, ¿podemos orar para que caiga fuego del cielo? ¿Saben? Porque ellos veían que no es que el Espíritu Santo todavía estuviera en ellos, sino que sabían que eran acompañados por aquel que podía hacer posibles todas las cosas, porque estaba en Jesús el Espíritu Santo. Ahora Jesús les dice una cosa, les conviene que yo me vaya porque, ¿saben una cosa? Aquí esta palabra que se utiliza como otro es la palabra alos, que significa alguien que está junto a uno, alguien de la misma clase. Es decir, Jesús dijo, te conviene que yo me vaya. ¿Sabes por qué? Porque yo me voy a ir, pero va a venir uno que no va a estar junto a ti, sino va a estar en ti. Ya no va a estar contigo en un momento y después ya no va a estar contigo permanentemente y para siempre. Lo leímos. Y ese mismo poder que tú ves en mí, porque eso dice Juan 14:12, lo vamos a leer, aún mayores vas a hacer, no tú, porque tiene un propósito el Espíritu Santo en tu vida, ¿sabes? Tiene un propósito que Él haya muerto en la cruz. Y les decía que no es solamente conocer a Jesús como el que murió por nosotros, no, es que Jesús es el que nos enseñó cómo es la vida en el Padre, cómo es el Padre, cómo ama al Padre, cómo perdona al Padre, cómo sana al Padre, cómo se vive en otra dimensión que no es de la tierra, ¿sabes? Es del cielo. Yo ahorita escuchaba el testimonio que decía, y esto no es porque la gente en un momento se convence y dice, ay, voy a cambiar de vida, sino porque el Espíritu Santo hace una obra en el corazón del hombre y dice, tú no puedes seguir igual. Tú no puedes seguir igual, tú tienes que cambiar. Ahora, si tú has conocido y has venido a la iglesia y a lo mejor vienes el domingo y vienes domingo tras domingo, pero no has vivido una transformación real en tu vida, es que a lo mejor el Espíritu Santo aún no ha venido a tu vida. Y perdóname a lo mejor que yo te lo diga, pero esto es real. Si el Espíritu Santo tiene ese poder para levantar a Jesús de los muertos y no ha creado en ti una revolución en tu corazón y no has tenido esa transformación en tu vida,
quiere decir que a lo mejor ese Espíritu Santo que tú piensas que vive en ti no ha llegado todavía. A lo mejor tú dices, es que yo creo en Jesús. Dice la Biblia que los demonios creen también, ¿sabes? Pero no abrazamos, no deseamos, no pedimos, no estamos sedientos del poder que tiene el Espíritu Santo para transformar nuestras vidas. Estamos nosotros muy contentos viviendo en el mundo, ser aceptados por el mundo, hacer lo que hace el mundo, pensar como hace el mundo, porque no somos de este mundo, hermanos, no somos de este mundo. Tú y yo somos de otra dimensión. Nosotros somos de otro lugar. Y sabes, es el Espíritu Santo el que nos transporta a ese lugar, ¿sabes? Porque nosotros no conocemos cómo es el ambiente espiritual del Padre, pero Jesús nos los hace ver cuando lo leemos en la Biblia. Yo leo cómo piensa mi Dios. ¿Por qué? Porque yo lo puedo entender y puedo apasionarme por Él, porque yo veo que Él me ama. Lo veo porque Él me fue a buscar, aunque había 99 ovejas. Fue a buscar a la perdida que éramos tú y era yo, ¿sí? ¿Qué dice Juan 14:12? Dice, de cierto os digo que el que en mí cree, que nada más va a decir yo creo. Dice, no, las obras que yo hago, Él las hará también. Él las hará también. ¿Quién lo va a hacer? El que cree. Y aún mayores va a ser lo que los apóstoles veían hacer a Jesús, que eran en ese momento nada más discípulos. Ellos veían hacer cosas a Jesús y ellos dicen, las obras que yo hago, todo lo que yo hago, tú lo vas a hacer. Pero dice, el que en mí cree. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Saben? Porque yo voy al Padre. ¿Y por qué iba a ir al Padre? Porque nos iba a dejar al Espíritu Santo. Y nos iba a dejar a ti y a mí permanentemente al Espíritu Santo. ¿Saben? Hay muchos versículos que hablan del amor de Jesucristo. Juan 3:16, obviamente. Pero yo siempre recurro a Mateo 28:19 y dice que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo nuestro Dios va a estar con nosotros. ¿Sabes? Fallamos. Obviamente hacemos cosas que no le agradan, pero yo sigo creyendo y sigo haciendo las cosas que son imposibles para mí, las hago en el poder del Espíritu Santo. Ve hoy, abre tus ojos con una perspectiva de discípulo. Sigue a Jesús. ¿Qué hacía Jesús? ¿De qué forma pensaba Jesús? Ellos anhelaban lo que hacía Jesús. Lo que veían hacer a Jesús, ellos anhelaban hacerlo. Y Jesús les dijo, yo me voy a ir, ¿saben? Yo me voy a ir y les voy a dejar uno que hace lo mismo, uno similar a mí, ¿saben? Bueno, vamos a terminar hablando. Les decía, ¿qué hacía Jesús? Bueno, aquí puse muchas cosas que hacía Jesús. Perdonaba, abrazaba, perdonaba a sus enemigos, bendecía a quienes los maldecían. Y dice 2 de Timoteo 1:7. Si lo puedes leer ahí. La semana próxima veremos acerca de lo que es el Pentecostés. Segunda de Timoteo 1:7, y yo lo tengo en otra versión, dice, porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de nosotros, los que creemos en su nombre. ¿Saben? Nos hace valientes. ¿Por qué? Porque a veces ser cristiano no es tan fácil. Ser cristiano no es tan sencillo. Y pensar diferente que el mundo, porque Dios espera que actuemos diferente que el mundo y que hagamos cosas diferentes que el mundo. Él lo espera y Él dice, necesitas valentía, necesitas coraje para esto, necesitas hacer lo que tienes que hacer. Ahora, quiero terminar diciéndoles que Jesús tenía unos hermanos que eran Jacobo y Santiago, y Él les decía, los hijos del trueno, porque eran hombres impetuosos, hombres que tenían una fuerza, pero no porque ellos la tuvieran, sino porque el Espíritu Santo hizo en ellos cosas impresionantes. Ahora, ¿cómo te va a poner Dios a ti?